El tema que hoy vamos a compartir es conquistando la tierra y derribando los gigantes. Conquistando la tierra y derribando los gigantes. Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 11, en el versículo número 12. Si está ahí, solamente diga amén. Mateo capítulo número 11. ¿Está conmigo? Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Padre, hoy en el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos. Que la palabra pueda penetrar profundamente en nuestro corazón, que pueda hacer los cambios necesarios. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra es más cortante y penetrante que una espada de dos filos. Por ella fueron hechos los cielos y la tierra, aún lo visible e invisible fue creado por tu palabra. Por ella se sustentan todo lo que vive y por ella, Señor, tenemos vida eterna y salvación. Hoy te rogamos que podamos tener un corazón abierto a la palabra y que la palabra pueda venir y hacer la transformación en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Cuando uno empieza a leer la Biblia o estudiar la Biblia, uno se puede dar cuenta que no es un libro como cualquiera. La Biblia primeramente es la palabra de Dios. Y si usted va a Génesis, se va a dar cuenta que todo lo creado, ya sea visible o invisible, fue creado por la palabra. En Génesis 1:1 y va a encontrar ahí que dice: y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo. Y dijo Dios, o sea, fueron creados los cielos, la tierra, todo lo visible, todo lo que usted ve tangible, fue creado por la palabra. Y aún lo que usted no ve, que es el mundo espiritual, fue creado por la palabra. Y en Juan capítulo 1, en el verso número 1 dice: y esa palabra y ese verbo se hizo carne. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice: y esa palabra y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, cada vez que usted lee o estudia o medita la palabra es Dios. Y cuando usted recibe la palabra está cambiando, está transformando la mente y el corazón humano. La palabra tiene el poder para transformar el corazón humano. Pero cuando uno simplemente lee la palabra, así simplemente leerla, pero sin un entendimiento espiritual, es letra muerta. Y por ello es muy importante que cuando yo voy a leer la Biblia o la palabra, primeramente le pida a Dios que me ayude a discernir. Porque entonces, y se lo digo por experiencia, porque yo muchas veces leía la Biblia y la verdad no la entendía. La leía, la trataba de agarrar el sentido y mucho de lo que estaba leyendo no lo estaba entendiendo. Entonces tuve que humillarme ante Dios. Si usted tiene una preparación secular, tal vez una licenciatura, una maestría, un doctorado, uno trata de entender la Biblia de una manera a través del razonamiento humano. Pero la Biblia dice que se ha de discernir espiritualmente. Y así es que el razonamiento humano no siempre es el instrumento más adecuado, porque dice Dios es espíritu.
y los que le adoran deben hacerlo en espíritu. La palabra de Dios también es espíritu y debe discernirse a través del espíritu. Y luego el alma se alimenta, el alma es parte de lo que es el pensamiento. Nosotros fuimos creados tripartitos, o sea, de tres partes, así como Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, sea santificado todo vuestro ser, espíritu, que es el aliento de vida que Dios nos dio. Con el espíritu adoramos, con el espíritu discernimos, con el espíritu es el que nos da vida a Dios. El alma es el pensamiento, son las emociones, es la voluntad, es el intelecto, y el cuerpo es lo físico. El alma juntamente con el cuerpo es lo que el apóstol Pablo llama carne. No solamente es lo tangible, o sea, la carne, sino es también las emociones, la voluntad, el intelecto. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque si nosotros solamente leemos la Biblia, pero no le pedimos a Dios, primero humillarnos, o sea, pedir perdón, arrepentirnos, para poder decirle ahora a Dios, háblame. Y cuando uno lee, y sobre todo si uno lee el Antiguo Testamento, ahorita estamos en un proceso leyendo el Antiguo Testamento, lo que es la conquista del pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida, uno lo lee y si uno no lo discierne correctamente, pues uno va a quedar más confundido que iluminado. Uno va a decir, pues no le entiendo muy bien qué me quiere decir Dios, ¿verdad? Y por eso es importante pedir el discernimiento. Señor, ayúdame a entender lo que tú me quieres decir. En ese momento, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Cuando uno va caminando por la calle y el sol le va pegando a uno directo, proyecta una sombra. Uno puede ver la sombra y si usted ve la sombra de la persona, tal vez pueda decir, bueno, es la sombra de una persona. Pero si usted no ve a la persona y solamente ve la sombra, va a decir, pues quién sabe qué persona será. O yo le pregunto, ¿usted cree que solamente viendo la sombra se va a dar cuenta de qué persona es? Se va a dar cuenta que es la sombra de una persona, pero no se va a dar cuenta de quién es la persona. El Antiguo Testamento es la sombra de Cristo. El Antiguo Testamento refleja la sombra de Cristo desde Génesis hasta Malaquías. Usted va a ver a Cristo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. En cada libro del Antiguo Testamento va a ver la sombra de Cristo. Pero usted va a ver a Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento, cuando usted está leyendo los evangelios, usted va a ver a Cristo que sanaba a los enfermos, usted va a ver a Cristo que liberaba a las personas que estaban atormentadas, usted va a ver a Cristo dándole vista al ciego, pero ese mismo Cristo está en la sombra del Antiguo Testamento. Y por eso es que cuando vemos que el pueblo de Israel es sacado, recuerde, fue llevado primeramente a cautiverio 400 años en Egipto. Es sacado de cautiverio y llevado al desierto durante 40 años. Se repite el 4, ¿verdad? 400 en Egipto, 40 en el desierto y luego Dios los prepara para entrar en la tierra prometida. ¿Ok? Ahora, esta analogía se presenta en el Nuevo Testamento, pero se presenta de forma diferente. Primeramente, Egipto representa la esclavitud del pecado. ¿Entiende? Nosotros como pueblo de Dios estábamos muertos y esclavos al pecado. Dios manda un líder, que en ese momento el líder era Moisés. Ahora nuestro líder ya no es Moisés, porque Moisés promulgó la ley y Jesús promulga la gracia. Ahora Dios manda un líder que es Cristo,
para sacarnos de la esclavitud del pecado. Ve cómo va paralelo y va en analogía. O sea, saca al pueblo de Israel de Egipto, y a nosotros Cristo, ¿de dónde nos sacó? De la esclavitud del pecado. ¿Por qué el pecado es esclavitud? Porque, por ejemplo, si tú eres iracundo, una persona iracunda, tú te enciendes en ira y tú no puedes dejar de encenderte en ira, eres esclavo de la ira. Si tú, por ejemplo, tomas alcohol, algunos dicen, es que yo no soy alcohólico, nada más tomo todos los días, ¿verdad? Bueno, si tú tomas todos los días, eres esclavo del alcohol. Y eso se llama alcohólico. Si tú, por ejemplo, no puedes dejar el tabaco o alguna droga, bueno, eres esclavo de la droga. Algunos a la pornografía, otros a la fornicación. Cualquier pecado que te está gobernando, que te está dominando, eres esclavo. Entonces, lo que hizo Cristo fue que nos liberó del pecado, y luego el pueblo de Israel pasa por el mar. Para el Nuevo Testamento o el creyente, que simboliza el bautismo del agua. Ese es el mar. Y luego dice que entran al desierto y están bajo la nube y bajo el fuego. Es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, es un proceso, primeramente esclavitud del pecado, un liderazgo, que en este caso es Cristo, que nos saca de la esclavitud del pecado y nos mete al agua, que es el bautismo de agua, nos lleva por el desierto bajo el bautismo del Espíritu Santo. No sé si usted recuerda que cuando Cristo fue bautizado, ¿a dónde lo llevó el Señor? Al desierto, para ser tentado. Ve, note que Cristo recibe del Espíritu, pero Cristo mismo, siendo Dios, es llevado al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días, 40 noches. Ahí estaba Cristo mismo, siendo Dios, siendo probado en el desierto para ser tentado. Pero dice que cuando salió del desierto, salió ya no lleno del Espíritu Santo, sino salió en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo y otra cosa es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona ya ha pasado por este proceso de salir de la esclavitud del pecado, ya no eres pecador. Tal vez puedes caer en pecado, pero ya no estás viviendo en pecado porque Cristo ya te liberó del pecado. Ahora te bautiza en agua, que es el arrepentimiento, un reconocimiento de que somos pecadores. Luego viene el bautismo del Espíritu Santo. Ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Pero una vez que eres bautizado, ahora te quiere llevar a entrar. Y por eso dice ahí, desde los días de Juan el Bautista, ¿qué dice ahí la palabra? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los valientes lo arrebatan. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que tú ya tienes el Espíritu Santo y tú quieres entrar en el reino, tienes que pelear la batalla. Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Y uno dice, bueno, ok, por ejemplo, los israelitas cruzaron el desierto, ellos iban muy tranquilos, ya iban a entrar y lo primero que se encuentran son gigantes. Lo primero que se encuentran ellos antes de entrar a lo que Dios tenía preparado para ellos, es una tierra de gigantes. La tierra de Og y la tierra de Og se le mencionaba como tierra de gigantes. O sea, es la tierra donde estaba Madián y donde estaban los hijos de Amón y los hijos de Madián. Era la tierra que estaba antes de cruzar el río. Antes de pasar el río, ellos tenían que pasar por una tierra que estaba con dos reyes, que fue Sehón y que fue Og. Ahora,
Si usted leyó el devocional de estos últimos 3 o 4 días, usted se va a dar cuenta que fueron 31 reyes que tuvieron que derrotar. Cada rey es un enemigo espiritual. Recuerde que son principados, potestades, huestes espirituales de maldad. A lo mejor usted lo ve en lo natural, dice, ¿qué significa esto? ¿O por qué estos reyes? ¿Y por qué estas batallas? ¿Y por qué aún Josué dice que cuando conquista después de Jericó y después de ahí, conquista 5 reyes y estos reyes se van y se meten en una cueva, van y los sacan, le ponen el pie en el cuello a los reyes y los cuelgan en un madero y luego los sepultan? ¿Qué significa? Porque no estamos hablando en lo natural, estamos hablando en lo espiritual. Esos reyes son los principados, son las potestades que operan en el corazón humano. Y que si Josué hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya vencimos, ¿para qué los matamos? Pero le digo una cosa, todo eso tiene que morir, tiene que ser llevado al madero, tiene que ser crucificado y tiene que ser sepultado. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora tenemos una batalla espiritual con esos principados, con esas potestades. Como creyentes tenemos 3 enemigos. El primer enemigo que tenemos no es el diablo, el primer enemigo que tenemos es la carne. La naturaleza de pecado que tiende a lo malo. El segundo enemigo que tenemos es la corriente de este mundo de maldad. Vivimos en un mundo perverso, vivimos en un mundo corrompido. Y por último, el enemigo que tenemos es el diablo, sus huestes espirituales de maldad. Pero le digo una cosa, el diablo no tiene nada en usted si usted está crucificado. El diablo no puede hacer absolutamente nada y no lo puede tocar si usted, su vida, su familia está crucificado con Cristo. El enemigo no le puede tocar porque la sangre de Cristo lo cubre. Vaya conmigo, Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2. Y Gálatas capítulo número 5. Hablando de los enemigos como una analogía. Dice así, Gálatas capítulo 2, Efesios 2, perdón, verso 1. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. O sea, cuando estábamos en Egipto, estábamos muertos, esclavos al pecado. Esa es la analogía para poder entender la sombra del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa es la esclavitud del pecado, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente. Ahí está el segundo enemigo, la corriente de este mundo, lo que está moviendo a la mayor parte de la gente en el mundo, la corriente de este mundo de maldad. Y el tercer enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted es un hijo obediente del Señor, el diablo no puede operar en ti. El diablo opera cuando tú desobedeces. Es la manera como opera el diablo, sus demonios, sus huestes espirituales, operan cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios. Algunos preguntan, bueno, ¿cómo puedo yo entender
esa historia del Antiguo Testamento y poder tener un aprendizaje en lo espiritual. Primero, el propósito del pueblo de Dios era salir de la esclavitud, pasar por el agua, pasar por la nube y entrar en la tierra. ¿Cómo hago la analogía? Primero es el pecado, esclavitud del pecado. Segundo, el proceso de pasar por el agua, que es el bautismo, un genuino arrepentimiento. Tercero, entrar al desierto bajo el bautismo del Espíritu Santo. Y luego salir del desierto en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando ellos quisieron salir, lo primero que encontraron fue oposición. No fue sencillo, y encuentran un rey llamado Og. Quiero que vaya conmigo ahí a Josué. Josué capítulo número 11. En el verso número 16. Cómo Dios le da a Josué la capacidad de tomar la tierra. Dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas del Negev, en toda la tierra de Gosén, los llanos del Araba, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Ahora mire lo que dice el verso 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con esos reyes. Josué batalló 7 años con esos reyes. No fue inmediato que él pudo conquistar, o sea, estuvo batallando y batallando y batallando para lograr entrar en la tierra que Dios le había prometido. Y a mí me llama la atención, número 1, que Josué dice, por mucho tiempo, ¿tuvo qué? Tuvo guerra. Amén. Por mucho tiempo, tuvo guerra. Entonces, el creyente que verdaderamente es un creyente que está lleno del Espíritu Santo, tiene una guerra espiritual. Y si usted no tiene guerra espiritual, es que algo anda mal. Dice, no, pues no tengo guerra, pues una de dos, o estoy muerto espiritualmente, no tengo combate, no tengo guerra, pero si tú estás vivo espiritualmente, vas a tener una guerra contra el enemigo, vas a ir en contra de la corriente, vas a estar batallando, vas a estar luchando. Mire lo que dice el verso 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si usted quiere algo, ¿qué dice la palabra en Mateo? Regrese a Mateo, capítulo número 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere de una determinación. Si usted quiere tener la victoria en el reino de Dios, tiene que pelear. Amén. Ahora algunos dicen, bueno, ¿cómo peleo? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Señor. O sea, el Señor te da armas. ¿Cuál es la primera arma? La oración. ¿Cuál es la segunda arma? La palabra de Dios. Dice, tomando la espada del Espíritu en oración y súplica. El ayuno. Son armas espirituales que Dios te da para que tú puedas conquistar aquello que Dios ya te dio. Él ya te entregó todo. Ahora, cuando decimos la tierra, ¿cómo conquisto y cómo puedo hacer la analogía de la tierra? ¿Ok?
Primero, usted y yo fuimos hechos de tierra. Entonces, la primera tierra que usted tiene que conquistar no es la colonia, ni la ciudad, ni el ejido, ni el país. La primera tierra somos nosotros. La primera área a conquistar es el corazón. Proverbios dice que por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y si usted lee la parábola del sembrador, se va a dar cuenta que dice: la tierra es el corazón, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Que se siembra en el corazón. Y luego le ejemplifica que hay diferentes tipos de tierra: una tierra que está fuera del camino, otra tierra que está entre piedras, otra que está en espinos y cardos, y otra que está en buena tierra. Entonces hay diferentes tipos de corazón. La que está fuera del camino es aquella que no conoce a Cristo. La que está en piedra es aquel que recibe la palabra con gozo, pero cuando vienen los problemas, deja de caminar con Dios. Y muchos creyentes sí le pasa. Vienen los problemas, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ya no quiero seguir. Y la tercera tierra es los cardos y los espinos, que es engaño de riquezas y afanes. Muchas veces estamos afanados por el engaño, ¿verdad? De querer hacer más o más o más, y descuidamos nuestra vida espiritual. Y esto no quiere decir que no trabajes, sí, pero que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos que empezar buscando de Dios. Y por último, la tierra buena. Así es que si yo quiero conquistar, primeramente tengo que mi corazón, o sea, la tierra, esté libre de todo enemigo. ¿Cuáles son los enemigos? Ya lo vimos ahí en Mateo. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice en Mateo capítulo número 15, verso número 19. ¿Está ahí? Mateo 15, 19. Dice así la palabra: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces vemos que en la tierra, que simboliza el corazón, están ¿qué? Los enemigos. Y en la tierra de Canaán, ¿cuáles eran los enemigos que estaban ahí? ¿Había cuántos reyes? 31. Cada uno tiene un significado. Por cuestión de tiempo no vamos a ver los 31, vamos a ver los dos primeros. Los dos primeros reyes conquistados, y tal vez el otro domingo podemos continuar con los 5 que conquistó Josué, pero los dos primeros no los conquistó Josué, los conquistó Moisés. Moisés empezó con estos reyes. Y le digo una cosa: ¿cómo lo aplico, pastor, a mi vida personal? Te digo una cosa: en tu corazón hay cosas que no le agradan a Dios. En tu corazón hay malos pensamientos. Y hay todo lo que dice aquí: fornicación, adulterio, lascivia, codicia, lo que es la obra de la carne, en Gálatas capítulo 5, vaya ahí. Gálatas capítulo 5. En el verso número 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren,
pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, estos son los enemigos, o al menos el primero, que es la carne. Cada uno de ellos produce un fruto de la carne. Y si yo quiero conquistar, si yo quiero entrar en el reino, tengo que hacer morir esto. Estos son los enemigos que hay que matar a filo de espada, que hay que cortar en la cabeza. A eso se refiere, no a los enemigos como decir una persona, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual. Por eso es que cuando a veces leemos el Antiguo Testamento y vemos, decimos, ¿cómo es esto? Pero aún en lo físico, yo le quiero decir algo, ¿por qué Dios tuvo que exterminar esos pueblos que estaban ahí en esa tierra? Por desobediencia. Porque de la misma manera como Él le estaba entregando la tierra prometida a los israelitas, ahora se las había entregado anteriormente a ellos, pero ellos no obedecieron. Y cuando Moisés decide entrar a la tierra, tenía que pasar por en medio de dos reyes, que era el rey Saón. Si lo quiere ver ahí, vamos ahí a Josué, capítulo número 12, un poquito adelantito de lo que vimos ahorita. Dice, estos son los reyes de la tierra de los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo del Arón hasta el monte Hermón y todo el Araba al oriente. Entonces el primer rey conquistado es Sehón, rey de los amorreos. Ese es el primero de los 31. Le digo algo, el significado de Sehón es tormentoso. Ese es el significado de ese primer rey, Sehón, como un rey tormentoso. Ahora le digo algo, era rey de los amorreos. Los amorreos son hijos de Canaán o hijos de Cam. Si usted se recuerda, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. ¿Se acuerda? Y se recuerda que Noé, después del diluvio, plantó una viña. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y dice que del fruto de la viña hizo vino. Y después que hizo vino se emborrachó. Y ya borracho se desnudó. O sea, ve cómo el pecado va más. El problema no es la borrachera, el problema es qué va a pasar después de la borrachera. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer en la borrachera? Y así es que la borrachera lo llevó a la perversión de desnudarse, de estar, ni supo lo que estaba haciendo, pero dice que sus hijos lo vieron la desnudez de su papá, pero Cam no lo cubrió. Sem y Jafet dice que se fueron y cubrieron, se fueron hacia atrás y lo cubrieron. El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, o sea, cúbrelos, no los juzgues. Nosotros tendemos a veces a juzgar a los padres porque no, es que mi papá hizo esto, es que mi papá es así, pero te digo una cosa, ¿quién eres tú o quién soy yo para juzgar a nuestros padres? Nadie. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cubrirlo.
cubrirlo, hónralos, cúbrelos, ora por ellos, bendícelos. Amén. Bueno, de ese hijo de Cam, recuerde, una vez que Noé se levanta, Noé se da cuenta de lo que Cam hizo y Noé maldice a Cam. Y Cam, ahora la descendencia de Cam son los Canaán, y de Canaán las tribus amorreas, ellos, por ejemplo, que estaban ahí. Y le digo algo, ¿sabe cuáles eran los pecados de los amorreos? Eran pecados que tenían que ver con la sexualidad, con la idolatría y con todo este tipo de perversión. Por eso no me extraña, mire, que vaya conmigo, regrese a Mateo, al Nuevo Testamento, ahí donde estamos viendo en Mateo capítulo 15, donde habla acerca de lo que está en el corazón, y que después de esa palabra que Dios trae en el capítulo 15, viene la historia de una mujer cananea. Qué curioso, ¿verdad? ¿No se le hace extraño? Es por qué una mujer cananea tiene que estar aquí después de la historia del corazón, donde me dice que del corazón sale esto, del corazón sale el otro. Y dice ahí en el verso 21, dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea. ¿Qué quiere decir cananea? Era hija de la descendencia de Cam, hijo de Noé, que había visto la desnudez de su padre. Y había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Ahora le digo una cosa, las tribus cananeas y las tribus amorreas eran tribus que estaban en perversión sexual. Muchos de los pecados que vemos aquí, como la fornicación, el homosexualismo, el adulterio, todo este tipo de pecados, y obviamente debajo de esos pecados hay demonios que instan a los pecados. Y esta señorita estaba siendo atormentada por un demonio. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, ya que no moleste, que se vaya para la casa. Le digo una cosa, Jesús ni siquiera ora por ella. A lo mejor para muchos es, ¿sabes qué? Pues la está rechazando. No le importa a Jesús que esta jovencita siga atormentada. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, hablando del pueblo de Dios. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer, ¿qué era lo que le pedía a Jesús? Liberación. ¿Para quién? Para su hija. ¿Y qué le dice Jesús? No le puedo echar el pan de los hijos. O sea, ¿el pan de los hijos qué es? Liberación. Liberación, salvación, sanidad. Ese es el pan. Liberación. No, pero no te lo puedo dar porque tú eres un perrillo. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Pero ¿qué es un perrillo o qué es un perro? Alguien que no cree. Eso es un perro. ¿Por qué? Porque un perro puede recibir liberación, pero una vez va a regresar al vómito, otra vez. Y por eso es importante que si una persona quiere ser liberada, primeramente se reconcilie y pida perdón por los pecados como el pecado de fornicación, el pecado de homosexualismo, el pecado de adulterio. Porque ¿de qué me serviría a mí que fuera liberado de un demonio de adulterio, de fornicación o de este tipo de cosas, si yo voy a seguir igual en mi conducta de fornicación? ¿Cuál va a ser la condición de esa persona? Peor. Dice la Biblia que van a venir 7 peores si se limpia la casa y luego se deja vacía.
Por eso es importante primero, ¿sabes qué? Primero tienes que ser hijo. Primero tienes que pasar por el mar, el agua, y luego el desierto, la nube y el maná, y luego poder entrar en el poder del Espíritu Santo a conquistar y a empezar a sacar y a arrebatar y a quitar todo lo que está estorbando en el ámbito espiritual. Pero para eso el creyente tiene que estar fortalecido. Dice, fortalécete, Efesios 6, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, para que pueda resistir contra todas las acechanzas del diablo. Toma toda la armadura de Dios. Toma toda la armadura de Dios. Pero ¿cómo voy a tomar la armadura si ni siquiera oro? Porque dice que la armadura la tomas en oración. Y a través de la palabra me fortalezco y entonces empiezo a tomar autoridad sobre la tierra que es mi corazón y empiezo a sacar aquello que está estorbando. Porque hay cosas que están tercera y cuarta generación. Mire, esta niña, esta mujer cananea, ¿desde dónde venía la maldición? Desde Cam. Y cómo se transfiere no solamente a ella, porque ella es un ejemplo, pero se transfiere a todos los amorreos. Y la Biblia dice que la maldad de los amorreos todavía no había subido. Déjeme ahí desde Génesis, cuando Dios le habla a Abraham y le habla acerca de la maldad del amorreo. En Génesis capítulo número 15, verso 16, dice, entonces Jehová, en el 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. O sea, fíjese desde cuándo Dios le está diciendo a Abraham que su descendencia, o sea, Isaac, Jacob y las 12 tribus iban a llegar a ser esclavos en Egipto, morará en tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida por 400 años. Mire desde cuándo se lo está profetizando Dios a Abraham. Y tú vendrás a tus padres y en paz serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. ¿A qué se refiere con la maldad del amorreo? Son los hijos de Cam, que fueron los primeros. Cuando dice ahí el primer rey, ¿cómo se llamaba? Sehón, o Sejón, en hebreo Sejón, con J, no con H. Y Sehón significa tormentoso. ¿Y era rey de quién? ¿De quién era rey Sehón? De los amorreos. ¿Y cuáles eran los pecados de los amorreos? Pecados que tenían que ver con la perversión. Y por eso el Señor le dijo, tienes que terminar. Pero le digo algo, Sehón y Og, que estaban antes de cruzar el río, si ellos se hubieran humillado, si ellos no hubieran sido necios, porque esa tierra no era la tierra de Canaán, la tierra de Canaán estaba de aquel lado del río. Y entonces Moisés le dice a Sehón, que fue el primer rey que se encuentra ahí, le dice, te pido que me permitas pasar a entrar en la tierra. La comida que tomemos y el agua que bebamos te la vamos a pagar. Lo único que que me permitas pasar por aquí. Pero le digo una cosa, Sehón se llenó de orgullo y de soberbia y no permitió que la obra de Dios fuera hecha. ¿Sabe cómo terminó? Fue muerto. Esos dos reyes, que fueron los primeros dos reyes, fueron muertos. Cayeron. ¿Por qué? Porque no se sometieron a los planes de Dios. Igualmente, le digo una cosa, nosotros tenemos que someternos al Señor y permitir que Dios obre.
como por ahí dicen, si no ayuda no estorba. O sea, si usted no quiere, ok, no se oponga a lo que Dios quiere hacer, simplemente permita que Dios pueda, que su pueblo pueda entrar y conquistar y hacer lo que tiene que hacer, y usted, si no va a ayudar, solamente no estorbe. Dígale, ¿sabes qué? Me voy a hacer un lado para que Dios pueda trabajar y pueda obrar y podamos hacer lo que tenemos que hacer, que es conquistar la tierra. Y ahora le va la segunda aplicación. La primera aplicación es de forma personal hacia el corazón. La segunda aplicación es la extensión del reino de Dios en esta tierra. Que el evangelio pueda penetrar en el corazón de las familias. Y está en la otra parábola, la parábola del trigo y de la cizaña. Recuerde, ahí la tierra ya no es el corazón, ahí la tierra es el mundo. Y dice que en el mundo fue sembrado semilla buena, Dios sembró semilla buena, que son los hijos de Dios. Pero también un enemigo sembró cizaña, que son los hijos del diablo. Un enemigo vino de noche, sembró cizaña. Los trabajadores, que son los obreros, le dicen al dueño, arrancamos la cizaña, y le dicen no, permite que la cizaña crezca. O sea, la maldad va a aumentar, no va a disminuir. Pero le digo una cosa, cuando la maldad del amorreo crece, Dios se va a encargar de venir con sus ángeles a cortar la cizaña, a atarla en manojos y echarla al fuego. Y a los hijos de Dios, que son el trigo, que el trigo con el peso del grano se va inclinando, va a ser recogido en el granero. Cuando una persona se arrepiente de su maldad, se arrepiente de su pecado, se bautiza en agua, se bautiza en espíritu, esa persona es trigo, es un hijo de Dios. Y porque es un hijo de Dios, entonces el Señor lo toma. Pero el campo es el mundo, y ese es el área donde se tiene que conquistar. Ahí es donde el evangelio se tiene que extender. Y para ello usted y yo tenemos que trabajar en esa tierra para conquistarla. Esa es la segunda aplicación. El primer rey a vencer o el primer enemigo son las tormentas de la vida. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios y andar con Jesucristo, no sé si usted se recuerda que Jesús se subió a la barca y lo primero que pasó fue que se vino una tormenta. Y uno dice, bueno, pero si estoy con Jesús, ahora ¿por qué me está pasando todo esto? Si yo estoy con el Señor, ¿verdad? Y ahora estoy, y claman al Señor, el Señor está dormido. Señor, ¿no te importa que perezcamos, verdad? Pero ¿quién es el que calma las tempestades? Amén. Fue necesario que el pueblo de Israel entrara, porque ellos pensaban, vamos a llegar, y como que dice, sí, pásele usted, ¿cómo no? Aquí a la tierra. No, ¿sabe? Le digo algo, tuvieron que pelear. ¿Sabe? Todo lo que la planta de tu pie pisar, el Señor te lo va a dar, pero tú tienes que pelear la batalla. Si tú quieres conquistar un área, ¿sabes qué? Tengo un hijo, un hermano, un tío, un primo que no conoce. ¿Sabes qué? Esa persona no va a venir por sí misma. Tú tienes que pelear en oración por esa persona. Tú tienes que orar por esa persona. Si es tu esposo o tu esposa, o si es quien sea que no conoce del Señor, ¿sabes cómo se va a ganar esa alma? A través de la oración. Cuando tú empiezas a orar por alguien para que esa persona conozca a Jesucristo. Eso va a ser una batalla espiritual. No va a ser sencillo, no va a ser inmediato. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. La primera batalla es librada con Sehón el tempestuoso. Antes que Israel hiciera la conquista, tuvieron que enfrentarse con las tempestades, el príncipe de este mundo. ¿Y sabe qué? Si usted y yo queremos entrar, vamos a enfrentar tempestades. Salmo 107, 29. Salmo
107. En el versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Quién es el que hace eso, verdad? Cambia la tempestad en sosiego. Salmo 148, verso 8. Dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Amén. La tempestad en este caso la hizo, dice, el príncipe de este mundo, pero Dios lo permite, o Dios es el que mueve los vientos y le obedecen. Amén. Mateo 8:24 dice, y he aquí se levantó una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Le digo algo, a veces así se levantan tempestades en contra. Y uno dice, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, porque estás entrando en el reino. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones o tempestades entres en el reino. Porque a veces cuando ya somos, pues ya soy cristiano, se supone que ahora debe de haber menos problemas, debe haber menos situaciones, y ahora resulta que estoy experimentando un montón de tormentas y pruebas. ¿Qué pasó, Señor? Pues estás entrando. Ahora le digo una cosa, esas tierras que no se quisieron rendir, vinieron a ser parte del pueblo de Dios. Y eran las tierras más fértiles, eran las tierras más bendecidas. Las tierras de antes de entrar a la tierra prometida. Hesbón, que era la ciudad, dice, era una ciudad importante del norte de Moab, sirvió de capital al territorio de Sehón, rey amorreo, quien la arrebató de los moabitas antes de la llegada de Israel. Ahora le digo algo, estas dos reinos, que era el reino de Sehón y el reino de Og, no le pertenecían a estos reyes amorreos. ¿Sabe de quién era esa tierra? Era de Moab y era de Amón. Ahora usted dice, estos nombres raros, pastor, ¿por qué me dice eso? Bueno, usted se acuerda que Abraham tenía un sobrinito. ¿Sí se acuerda, verdad? Lot. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, Lot iba con él. Pero Lot empezó a crecer financieramente, o sea, empezó a ir mejor porque tenía más ganado y empezó a haber conflicto con Abraham. Entonces Abraham le dijo, mira, no haya pleito entre nosotros, tú escoge la tierra que tú quieras. Y entonces Lot escoge las llanuras, ¿de dónde cree? Del Jordán, lo más bonito. Dice, aquí está más padre. Pero dice que Lot poco a poco se fue yendo hacia ¿dónde? Hacia Sodoma y hacia... ¿Qué simboliza Sodoma y Gomorra? Ciudades de perversión, de homosexualismo. ¿Y cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo vivimos hoy en este tiempo? Aún le pido, por favor, que antes de que se vaya llene la solicitud, por favor, para que nos ayude con eso, a que esa iniciativa de ley no pase, porque precisamente lo que estamos viendo, la maldad en incremento, la perversión en incremento. Y así es que, si usted recuerda la historia, Lot, por la gracia de Dios, es sacado por los ángeles y se va a morar en una montaña, en una cueva, y ahí Lot, la mujer de Lot no está porque ella voltea. Dios le dice, no mires para atrás, sube al monte, ¿verdad? Vamos a hacer una prédica de eso. Pero Lot llega solo, ¿y qué cree? Sus hijas lo emborrachan. Volvemos a la historia. Y esas hijas de Lot tienen intimidad con Lot. Y de esa intimidad nacen dos tribus. ¿Quién cree que son? Los hijos de Amón y los hijos de Moab. O sea, las tierras donde estaba el rey amorreo y las tierras donde estaba el rey Og
¿Qué tierra creen que era? La tierra de Moab y la tierra de Amón. ¿Y por qué cree que se pusieron ahí? Porque había un derecho legal. ¿Y cuál es el derecho legal? Incesto, un espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia nada más así, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿qué me quiere decir Dios? Que sabes que vivimos en un mundo que está corrompido, que vivimos en un mundo perverso, que vamos a pasar. Dice, pero cuando pases por el agua no te anegará, y cuando pases por el fuego no te... Estamos en medio de un mundo pervertido. Hoy en día aún nuestros hijos corren riesgo de esa perversión. Pero recuerde, Cristo venció toda tentación. Él pasó por todo tipo de tentación. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué esos reyes, el rey de Sejón y el rey de Og, se posesionaron en la tierra de Moab y de Amón? ¿Por qué? Porque los demonios saben que le pertenece. Sabes que esta tierra tengo derecho legal, porque los padres de ellos pecaron con el pecado de incesto, así que yo tengo derecho legal. Y sabe, cuando hay pecados generacionales en nuestras familias, usted inclusive ni sabe algunos de ellos, pero ahí están, y por eso a veces los demonios, los espíritus o los principados están sobre cierta nación. Por ejemplo, nosotros tenemos en México principados que están de idolatría, de fornicación, de corrupción sobre esta tierra, porque tienen un derecho legal, y no la vamos a conquistar hasta que nosotros nos determinemos a decir, ¿sabes qué? No, vamos a conquistar la tierra. Y para ello tuvieron que pasar por un proceso. Antes de entrar a la tierra, toda la nueva generación tuvo que ser circuncidada de corazón. Toda la nueva generación. El rey de Og, el siguiente rey, y con esto termino, que fue el rey de Basán. La raíz de Og es primeramente girar o redondo, y simboliza tortas redondas cocidas al fuego. Le digo una cosa, usted y yo somos masa nueva. Dice Primera de Corintios 5:7, dice, límpiense de la vieja levadura. Hablando de la levadura, es la hipocresía, la maldad. Límpiense y sean masa nueva, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Le digo una cosa, este segundo enemigo, la única manera de vencerlo es con una vida consagrada. Una vida que está pasada al fuego del Espíritu Santo. Consumido tu vida en el fuego del Espíritu Santo, y que el fuego del Espíritu Santo limpie, quite todo para poder entrar. ¿Sabe? Og era un gigante de 4 metros o más de 4 metros. Su cama, dice, era una cama de 4 por 1,80. Le digo una cosa, este tipo de principados, este tipo de potestades, la única manera de vencerlo es bajo la unción del Espíritu Santo. Y lo derrotaron. El Señor le dijo a Josué, no tengas miedo. El Señor le dijo a Moisés, no tengas miedo, yo te los voy a entregar. Estos 2 primeros reyes, Moisés los conquista. Y después Moisés muere para que Josué pueda entrar y conducir al pueblo del Señor a entregarles la tierra. Algunas de las cosas que yo hoy le he estado compartiendo son el producto de mucho tiempo de estar orando y de estarle pidiendo al Señor el discernimiento para que usted lo pueda entender. Y si algo no entendió, le pido, número 1, congréguese en un grupo de casa. Lleve su devocional. Si tiene duda, pregunte. ¿Sabes qué? No entendí esto, ¿verdad? Porque la verdad son como 7 predicaciones juntas aquí, ¿verdad? Pero se las estoy tratando de pasar
como dicen, un resumen para que usted lo absorba. Yo lo trato de hacer lo más posible, pero es carne, para que usted lo discierna, para que usted lo desmenuce. Y como le comento, si algo no entiende, pregunte, diga, ¿sabes qué, pastor? No entendí esto. A ver, explíqueme. Y cada una de las cosas tiene su fundamento y está cimentado. ¿Para qué? Para que usted se alimente y esté fuerte espiritualmente. ¿Ha recibido palabra del Señor? Amén. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Estas batallas solamente las va a ganar cuando usted decida consagrar su vida al Señor. Y el Señor